Primero, el gobierno no está entendiendo la dimensión del problema. Y si lo está entendiendo, no tiene en sus manos las alternativas claras de cómo encararlo o de cómo enfrentarlo. ¿Por qué decimos eso? Al gobierno le falta aterrizar más, enfrentar de mejor manera la realidad y entender el flagelo social que estamos viviendo y sobre esa base poder intervenir. Aquí los ecuatorianos al presidente Noboa no le estamos pidiendo tantas cosas, le estamos pidiendo una sola cosa y esa sola cosa es seguridad y le estamos pidiendo con absoluta claridad solo ese hecho, porque a partir de resolver los problemas de seguridad todas las otras vértebras empezarán a fluir. Si resolvemos el problema de la inseguridad, fluye la economía. Si fluye la economía, fluye el empleo. Si fluye el empleo, la gente tiene dinero en el bolsillo para poder resolver los problemas del día al día. Si fluye la economía, mejora la calidad de vida de los pueblos. Si resolvemos el tema de la inseguridad, la gente puede caminar libremente, tranquilo en las calles, sin miedo, sin temor de realizar sus actividades. Entonces, una verdadera cadena, incluso los inversionistas pueden llegar. Indudablemente, nadie puede vivir bajo el miedo y un miedo real, porque las estadísticas son claras de lo que en realidad está pasando. Entonces nos preocupa, Fabricio, porque no miramos claridad en el gobierno. Y si la tiene, la otra es que está postergando excesivamente los hechos. Mire, el gobierno pretende resolver los problemas de inseguridad a través de una consulta popular. Pero una consulta popular, los especialistas, los entendidos dicen que en buen romance podrían estarse ejecutando después de 6 meses. O sea, después de 6 meses, si usted revisa las estadísticas de muerte, 5 o 6 mil muertes en el Ecuador. 6 meses la mitad. Quiere decir que se va a resolver después de 2.500 nuevos muertos. Va a resolverse después de, en el país habrán 100.000 extorsiones. Va a resolverse después de 50.000 nuevas extorsiones que podamos tener. Se va a resolver. Esta es toda una catástrofe social la que estamos viviendo. Puede ser comparado con un tsunami social. Y ese tsunami social tiene la capacidad de generar una destrucción, pero bárbara. Yo siempre que he venido por aquí he hecho una comparación entre los fenómenos físicos o los fenómenos biológicos y los fenómenos sociales. Es decir, todos tienen el mismo nivel de letal. Todos producen exactamente el mismo efecto. Usted mañana tiene un tsunami. Y ese tsunami, todos sabemos cuáles son los niveles de destrucción que puede causar sobre la humanidad. Nosotros tenemos un problema biológico y tenemos un problema epidemiológico, digamos que el COVID o cualquier otra de esas pandemias malas que se atraviesan en el camino, y vaya a ver usted la letalidad que provocan. Y es exactamente lo que hoy la inseguridad está provocando en el Ecuador. Usted observa, por ejemplo, en Esmeraldas. Lleguemos pues al hospital Delfina Torres. Ahí usted va a encontrar la cantidad de especialistas, de médicos que tuvieron que huir. No hay irse, y no hay especialistas. No hay especialistas. No hay especialistas. Usted va y hace un recorrido en la ciudad de Esmeraldas. Aquí no hemos cuantificado cuántos negocios han cerrado. 50%. 50%. A ver, ¿cuánto es el 100%? Digamos que 3.000 negocios. Estamos hablando de que 1.500 negocios han cerrado. Entonces los ecuatorianos le estamos reclamando al gobierno. A ver, genere fuentes de empleo. Haga tal y cual cosa. Pero lo que pasa es que mientras no se resuelve el tema de la inseguridad, no habrán condiciones necesarias para crecer. Como están planteados, yo lo veo lejos. O sea, desde mi percepción, usted dice en unos 6 meses, ahora otros entendidos dicen que a esas preguntas no hay necesidad de una consulta. Simplemente, eso también se requiere la colaboración de asambleístas que lleven por dentro la bandera ecuatoriana, porque hay algunos que yo pienso que están pensando en otro lado, menos que en el Ecuador y menos en la paz del Ecuador. Eso también es el otro problema, Nelson. La mayoría de
7 preguntas. Anoche observaba un programa. Políticamente correcto, así se llama el programa de Coavisa. Y ahí estaban 3, muy bueno el programa. Y una de las especialistas, una de las partes del panel, señalaba que 7 de las 11 preguntas ya constan en el Código Integral Penal. Es decir, de aplicación inmediata. Ahora, las 10 preguntas son preguntas eminentemente administrativas, o sea, son no preguntas, es decir, son problemas que su solución tiene que ser desde el lado administrativo. Y para eso hay un presidente de la República responsable del nivel ejecutivo del país. Había un general del Ecuador, me parece ya en servicio pasivo, retirado, y él señalaba que en relación a la pregunta 2, o a la pregunta 3, donde nos van a preguntar si estamos de acuerdo en que las Fuerzas Armadas participen en el control de armas, de municiones y de explosivos y de cuántas cosas en las calles. Esa es la función de ellos también. Oiga, pero que no nos pregunten lo obvio. Que no nos pregunten lo obvio. Y el general está diciendo, mire, esta pregunta tiene que ser eliminada, porque esa es una facultad potestativa del presidente de la República. El presidente de la República es el comandante comandante y jefe de las Fuerzas Armadas, que solo tiene que disponer. Vía decreto. Eso, disponer mediante un decreto al ministro de Defensas, y el ministro de Defensa da cumplimiento. E incluso hablaba de la peligrosidad que implica encasillar como una ley el hecho de que las Fuerzas Armadas se dediquen plenamente a estos menesteres, porque indica que los escenarios pueden cambiar. O sea, mañana el problema del Ecuador ya no puede ser la inseguridad, puede ser la minería ilegal, por ejemplo, o puede haber un conflicto bélico en el Ecuador. Y puede variar el decreto. O el nuevo presidente que viene tiene otras prioridades con las Fuerzas Armadas, pero en cambio se va a encontrar con unas Fuerzas Armadas encasilladas en una realidad, en una situación. Y lo otro, Fabricio, lo económico. Este país está quebrado. Y aquí este organismo, este malsano organismo llamado Consejo Electoral, que no tienen, parece, ellos creen que estamos en la época del correísmo, donde la plata se gastaba y los presupuestos se hacían así al azar y era la época de la farra. 70 millones de dólares va a costar la consulta. ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto dinero para una consulta popular? ¿Dónde está el espíritu de patria? ¿Dónde está el espíritu de optimización de los recursos para que no sean tan elevados los costos en un país quebrado que hoy no tiene cómo pagar la nómina de los servidores, que tiene problemas económicos con terceros, que tiene problemas económicos para pagarle a los organismos internacionales? Y aquí la solución no es decir que no hay que pagar. ¿Cómo no vas a pagar? Tienes que pagar lo que te gastaste, pues, porque es el Estado que está buscando esos recursos y la única forma de que usted tenga garantía es pagando. Nelson, ¿cómo está planteado las consultas por parte del presidente? No es la solución. Mejor que no se la haga y que no se invierta. Hombre, es que es como que usted vaya con un fuerte dolor de muela, ¿sí? Lo primero es aliviarle el dolor de muela que usted tiene. Y después, ahora sí, pensar en sacarla o limpiarla. En sacarla, limpiarla. O que usted vaya con un dolor de muela y la prioridad del médico sea la estética dental. Son unas situaciones contrapuestas. No se quieren soluciones. Entonces, a ver, está bien que el presidente Noboa no estaba preparado cuando ganó. Ni siquiera esperaba que iba a ganar la presidencia de la República, pero ya la ganó. El presidente Noboa ha tenido problema hasta para estructurar su gabinete. Y los cuadros de su gabinete son de dudoso accionar. Ese es un equipo que
no miramos que tenga el suficiente alcance para ayudarlo y para reflotar y caminar en función de decisiones importantes que necesita el Estado ecuatoriano en función de una gran innovación estatal del pueblo ecuatoriano. No lo tiene. Vea, tanto es así que en Esmeraldas, por ejemplo, y en las provincias, ni siquiera han podido nombrar la administración pública. En Esmeraldas apenas tenemos el gobernador. Nada más. Y cuando hay un cambio de gobierno, ¿quién creyera que la expectativa de los ciudadanos es ver llegar a los nuevos funcionarios y saber que con esos nuevos funcionarios se alimenta la esperanza? Si se lo sacó al presidente Lasso, el presidente Lasso se fue, tenía que irse al día siguiente con todos sus equipos, pero usted sigue viendo en las instituciones el mismo grupo de funcionarios déspota, gente que no hace nada, de poca predisposición para atender, de estar ahí mirando qué es que me llevo, cómo resuelvo los problemas de mi economía. O sea, así estamos en Esmeraldas. Entonces, eso no es lo que queremos, pero en síntesis, miramos que la respuesta para resolver el problema de inseguridad está lejos. Definitivamente. Yo también lo veo lejos. Nelson, pero ¿no debe entonces realizarse la consulta o cambiar las preguntas? No debe realizarse la consulta porque 7 de las 11 preguntas están en el Código Integral Penal. Es decir, el Ecuador no necesita de más leyes. El Ecuador necesita la aplicabilidad. Necesita poner en ejecución lo que tiene. Este país lo que más tiene es leyes. Y es más, mire, con toda la sinceridad del caso, las 2 consultas anteriores eran superior a la que hoy tenemos. Esta es una consulta simplista, una consulta sin profundidad, una consulta que camina hacia el shock para preparar las condiciones hacia la reelección del presidente de la República. Solo eso busca, un baño de popularidad. Me parece que quieren estar en campaña sobre la consulta. Pero en esencia, la consulta no es necesaria hacerla. Primero, por el tremendo valor económico que eso le implica a los ecuatorianos. 2, porque el Ecuador lo que está preguntando lo tiene. Y 3, porque la respuesta que le estamos pidiendo al presidente de la República es la aplicación de un plan, pero de un plan inmediato. Porque incluso vamos analizando un poco, Fabricio, qué pasa con las Fuerzas Armadas. Vea, las Fuerzas Armadas está desperdiciando el tiempo en las calles. Porque es un trabajo cuantitativo el que están haciendo, pero no es un trabajo cualitativo el que están realizando. Aquí no se trata de meter a 1000 ciudadanos a las cárceles. ¿Cuál es el principal órgano del cuerpo? No es la cabeza, por si acaso. Pregunto, ¿no es la cabeza por si acaso? ¿Y qué gana usted con mañana detener al muchachito gatillerito que va ahí por ahí con una pistolita que les mandado? Aquí acaso, ¿dónde está la estrategia de las Fuerzas Armadas y de la policía para encarar eso? ¿Acaso que depurar la policía necesita de leyes? ¿Acaso que comprarle un nuevo armamento a la policía y a las Fuerzas Armadas necesita de leyes? O entregarle que hay que ande comenzado. ¿Acaso que tienen que preguntarnos para decirnos, bueno, hay como unas 20.000 armas que han sido decomisadas? Y el presidente nos va a preguntar si estamos de acuerdo en que esas armas pasen a la fuerza pública. ¿No le parece, Fabricio, usted que ese es es preguntar lo obvio? Pues. La gente le va a decir que sí. Porque quedan 2 caminos. La una es, destruirlas, o la otra es usarla. ¿Y acaso que eso será que no se puede hacer mediante un decreto? Bueno, usted y yo no somos abogados, a lo mejor no hemos revisado la ley, no lo entendemos, pero si así de engorroso es el país en la que dice que la ley nos prohíbe utilizar esas armas, ¿qué país es esto? Nelson, si esta consulta no nos plantea nada, yo también coincido con usted de no realizarla, porque estamos en esa profunda crisis. Incluso ahora el gobierno habla de despidos masivos. O
O sea, esto viene a engrosar y mucho más a complicar la situación, porque imagínense, sin empleo, sin tener por lo menos la esperanza de poder llevar algo de la comida al hogar y todo, esto va a complicar más. Vea, Fabricio, de la capacidad que tenga el académico, el ejecutivo, de generar una buena investigación, de identificar con claridad cuál es el problema que tengo, a partir de eso yo puedo resolver situaciones fuertes. El gobierno ahorita apunta al tema del desempleo, apunta al tema de disminuir la nómina, pero eso significa más hambre, significa más pobreza, significa menos oportunidades, significa exclusión, significa marginación, significa injusticia social. Ese es el panorama que implica o significa el desempleo, el quitar a gente de la nómina. Cuando frente a eso, primero trabaje el tema de la inseguridad para que la economía pueda fluir de mejor manera, para que el Estado pueda recibir nuevos ingresos, para que el Ecuador, para que su gente, para que su sociedad podamos constituirnos en los grandes dinamizadores de la economía, para que la gente con confianza vaya a la banca y diga, présteme $30,000 porque voy a poner una pequeña industria, para que la gente con confianza ponga el letrero de su casa y la pueda vender sin el riesgo de que al día siguiente le llegue una nota extorsiva. Entonces, el problema del que estamos hablando, ¿tiene soluciones? ¿O acaso que el gobierno no conoce, la policía no conoce que la mayoría de las extorsiones, de los crímenes y todo eso se ordenan desde la cárcel? Y eso necesita de consulta. Por favor, pues ese es un acto eminentemente administrativo. ¿Usted le parece legítimo, justo, de que en las cárceles todo el mundo esté en la misma cárcel? Cuando se sabe que hay una categorización de delincuentes de alta peligrosidad, delincuentes o delitos de mediana... Claro. Diferenciar entre un asesinato y una persona que está por pensión alimenticia. Eso. Pero sí, o sea, que eso no se lo puede organizar. O sea, ¿para qué sirve esa cosa llamada SNAI? Que no son capaces, por lo menos, de reorganizar las cárceles. Ahora, la otra tampoco es que se trata de convertir a los prisioneros en una bodega humana, porque tampoco es que todo el que está preso es malo. Hay gente que cometió un error y está allí con la sana intención mañana de pagar su delito, pero salir de ahí constituido en una nueva persona. Y eso es lo que no hay. ¿Y cuáles son las oportunidades? Oiga, el sistema carcelario es tratado de lo último. Yo creo que es bastante con que alguien está preso, suficiente con que esté preso, pero que tenga su comida, que tenga su espacio donde bañarse, donde comer, que tenga áreas donde hacer deportes. Que tenga una seguridad. Una seguridad. Eso mismo lo hay allá adentro. Y frente a eso, tomar las medidas necesarias para convertirlas a las que hay en cárceles seguras.